Y estamos aquí de vuelta a través de esta plataforma que nos permite estar cerca, aunque todos debemos estar en casita. Recordar a todos, por favor, mantener esta cuarentena, respetarla y sobre todo también en estos momentos cruciales, confiar y asumir todas las instrucciones de nuestras autoridades, porque es un asunto colectivo donde cada alma y cada ser cuenta. Seguimos hablando del COVID-19, el coronavirus y su impacto en la economía de República Dominicana, junto a los economontos José Alfredo Guerrero, Héctor Guiliani Curi y Rafael Espinal. Ahora con José Alfredo, que viene a darnos una óptica de los derechos y deberes y libertades de todo ciudadano, queríamos analizar. José Alfredo, cuéntanos, este impacto a nivel de cada persona, sobre todo los más vulnerables, ¿cómo lo ves? Bien, bueno, buenas noches Lili, buenas noches Héctor, Rafael y todos los televidentes. Miren, el mundo, República Dominicana después del COVID-19, lo más importante que yo veo es qué países van a ser nuestros modelos. Si nos vamos a parecer más a Corea del Norte, a Cuba y a Venezuela, o nos vamos a parecer más a Singapur, a Hong Kong y a Suiza. Porque realmente una de las cosas que yo he visto y que he estado muy preocupado con esto es viendo la actitud del dominicano, o de muchos dominicanos, que le ha surgido un autoritarismo y un gusto por las políticas autoritarias que realmente mete miedo. Aquí tú ves líderes políticos y ves personas diciendo, por ejemplo, sin el mayor tapujo, que el problema del aislamiento del COVID-19 se puede resolver incautando las habitaciones de los moteles. Que los hospitales, que los hoteles deben pasar a ser hospitales. Mucha desinformación. No desinformación, es gente que está pidiendo medidas autoritarias, que eso es lo que preocupa. Gente que dice que todo el que tiene un suministro estratégico de algún tipo tiene que venderlo a los precios que diga por consumidor o que tiene que ser confiscado para que sea el Estado que lo haga. Hay gente que ha dicho, bueno, que los empresarios son ricos, que han generado plusvalía y que entonces tienen que cargar además con este asunto de la crisis, o sea, que tienen que cubrir la nómina de los trabajadores. O sea, tú ves todo el tipo de cosas y realmente lo que se está viendo ahí son dos cosas principales para una economía. La economía tiene que basarse en el respeto a la propiedad privada y el respeto y el seguimiento a precios libres. Las dos Fíjate, cosas. ahora que tú mencionas, José Alfredo, escúchame, el tema de precios libres, recientemente la presión, digamos, social y del pueblo sobre el tema este de la adjudicación de algunas solicitudes en tiempos de coronavirus, de COVID-19, a particulares, digamos, al dedo, fíjate que tuvo que ser echada hacia atrás esa medida fruto de esta presión, porque la gente está atenta y la gente no quiere que esto suceda y no quiere que se abuse, de verdad, porque es trágico, de verdad, es dramático. Algo Mira, así. pero realmente fíjate lo que está pasando. Yo creo que aquí la gente habla mucho de bipolaridad, pero yo creo que el gobierno ahora está presentando a la ciudadanía una tripolaridad en lo que respecta a los precios. Fíjate lo siguiente. Tú tienes, por ejemplo, a control de precios, que ahora ha asumido Proconsumidor, yendo todas las entidades que tienen suministro diciendo que ustedes tienen que vender a este precio, al precio que dice Proconsumidor. O sea, ellos son que tienen la sabiduría de saber a qué se debe vender al detalle. Bueno, pero son artículos de primera necesidad en este No, momento, no, digamos. pero ahí te voy. O sea, tú tienes a Proconsumidor por ese lado fijando precios, o sea, dictando ellos medidas de precios unilateralmente y también atacando el tema de la especulación directamente. Eso es el lado del Proconsumidor. Pues mira qué interesante, Lili. La Superintendencia de Valores, por ejemplo, en su reglamento de valores, es legal, por ejemplo, un contrato que se llama de opción financiera. El contrato de opción es un contrato básicamente de naturaleza especulativa. O sea, tú tienes una parte del gobierno diciendo que especular es malo, la superintendencia de valores con un contrato legal que es de opción, que es de naturaleza especulativa. Pero, y ahí voy al tema tuyo, tú tienes entonces un proceso de compras gubernamentales que se hace precisamente con el ideal libertario de que los precios son libres, el que fija el precio o el que hace una oferta de precio es quien es el dueño de la materia prima o del suministro que se está pidiendo y hacen la licitación. Incluso se ve al director, al ministro de Salud Pública defendiendo, que para mí es lo correcto, que en este momento quien es dueño de algo es propiedad privada y lo oferta a los precios que están disponibles. Entonces ha recibido muchas críticas, por ejemplo, de la oposición, diciendo que esos son sobreprecios.
Bueno, pero ¿qué es lo que es un sobreprecio? El sobreprecio, ¿qué es un sobreprecio? ¿Cuál es la métrica? O sea, en situaciones de crisis, realmente los precios toman realmente la misma idea de lo que es antes de la crisis. Es un asunto de oferta y demanda. Usted tiene algo, usted oferta, se lo compran bien, si no le gusta el precio, pide rebaja y se llega a un precio de consenso. En crisis o no en crisis, si usted destruye eso, usted está destruyendo fundamentos de una economía que realmente si seguimos ese camino, entonces vamos a salir de la crisis financiera, de la crisis del virus pareciéndonos más a Corea del Norte, a Cuba y a Venezuela. Y nada más hay que ver qué están esos países para saber si son realmente un modelo. Rafael, y desde el punto de vista, digamos, sociopolítico y sobre todo de la fuerza de la presión del pueblo, un pueblo que está muy atento, que está observando cada movimiento, en un escenario también electivo, eleccionario, y ahora de cara a esta adjudicación que se hace de este concurso del Ministerio de Salud por la, vamos a decir, asignación a dedo de una serie de compras importantes y oportunas ante el COVID-19, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿cuál es este escenario y cómo empieza a transformarse, vamos a decir, el esquema social y político dominicano? Mira, el gobierno en este momento está en el centro de la atención de todos los ciudadanos. Es decir, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo por transparentar todas sus acciones al máximo. Por ejemplo, lo que es aumentar las cantidades de transferencias que se están haciendo a las familias e incluir nuevas familias en esos programas, tiene que hacerse con total transparencia, porque de lo contrario, esto puede convertirse en un mecanismo político de cara a las elecciones, pasión que está sobre la mesa en un momento electoral como el que estamos viviendo. Por otro orden, las licitaciones. José Alfredo hablaba, es verdad que en periodos de escasez los precios suben y nosotros vamos a tener en los próximos días y en los próximos meses, acompañando a esta crisis de falta de trabajo y de ingresos, un proceso inflacionario, porque la escasez obliga a la especulación, lo que llaman la gente la especulación, que no es más que una respuesta ante una demanda que no tiene una oferta disponible. El ministro de Salud ha hablado de que, bueno, estos precios eran muy elevados porque había escasez, pero la forma en que se hizo la licitación es cuestionable. Fue una licitación prácticamente en muy poco tiempo, una licitación con una empresa ganadora que se había constituido el año pasado. Por ejemplo, los procesos de licitación incluso obligan a preclasificación de empresas que ya tienen un posicionamiento en el mercado. De manera que en ese caso hay mucho cuestionamiento y eso en medio de un proceso electoral y de una situación de noticias por las redes, noticias que están informalmente llegando a la gente que está acuartelada, crea incertidumbre, crea incluso mecanismos de propaganda, a veces sucia, a veces propaganda malintencionada, que altera todo el proceso que está viviendo socialmente la gente. Absolutamente. Por ejemplo, las donaciones que han hecho algunos candidatos se ven más como un oportunismo ante la crisis que como una forma de colaboración. Y eso yo pienso que los candidatos tienen que ser muy cuidadosos en la forma en la y cual sin embargo, ayuda. la colaboración se necesita. Pero desde el La punto de vista colaboración se necesita, lo que no se necesita es... y Claro, la colaboración se necesita, Héctor, lo que no puede convertirse en un elemento de campaña política. Mira, yo creo, Cuéntanos, Héctor. yo creo, Lili, que con relación a algo que señalaba Rafael Espinal, que yo estuve viendo las cifras de la remesa durante la crisis financiera del 2007 al 2010. Y en ese caso, las remesas no sufrieron una reducción significativa.
Es cierto que el aumento en el desempleo ahora va a ser mucho mayor y mucho más rápido que lo que ocurrió durante la crisis financiera del 2007, el 2010. Pero también ese es un sector donde hay mucha resiliencia. Es decir, que la familia en los Estados Unidos y en Europa, que van a recibir transferencias de los gobiernos de esos países, van a continuar mandándole remesas a sus familiares. Lo que, Si pero no por, están en paro allá, Héctor, si no están suspendidos allá. bueno, no, tanto en paro, porque o se acogen a seguro de desempleo, Claro. o también hay un programa del gobierno de los Estados Unidos y también de la Unión Europea de mandarle un cheque a esas personas durante los próximos meses para que sigan satisfaciendo sus necesidades personales. Hay Entonces, vaqueo. Perdón, realmente así coincido con Héctor y quiero dar un dato porque vivo cerca de Western Union, aquí en la Lincoln, y las filas son interminables. Y realmente las remesas sí han mostrado eso, porque está muy unida al diario vivir de las personas. O sea, lo que sea que consigo allá, hay un compromiso de enviar y así lo están haciendo. Entonces, yo lo que creo es que también el gobierno ahora está a tiempo para corregir algunas medidas. Algo que no se ha vuelto a repetir y que el presidente Danilo Medina lo dijo en su discurso en su primer discurso, es que el Banco Central iba a financiar al gobierno con 12.000 millones directamente. Mira, yo creo que en estas circunstancias recurrir a ese mecanismo es algo muy precipitado y que el gobierno puede ir al mercado doméstico nacional y buscar ese financiamiento del sector privado, de los fondos de pensiones y del público en general, que muchos de los que están todavía empleados tampoco están gastando. Hay un sector que está ahorrando y hay otro sector que está desahorrando. De ese sector que está ahorrando, entonces emitir los bonos para que los compren y entonces dejar al Banco Central que intervenga en el mercado o que salga al mercado a comprar bonos gubernamentales en caso de que haya necesidad de liquidez de los bancos comerciales o que se quiera mantener una tasa de interés en el mercado X. Porque ¿qué pasa cuando el gobierno emite unos bonos en estas circunstancias? Es muy probable que la tasa de interés sea más alta. Entonces, y que el precio del que los bonos, y entonces el Banco Central lo que debe hacer, si hay necesidad de liquidez, entonces intervenir y salir a comprar esos bonos. ¿Cuándo pudiéramos empezar a dilucidar una cierta regularización del esquema económico? Es totalmente incierto, porque primero Mira, hay que esperar que termine la cuarentena, ¿no? Hay que esperar a que termine la cuarentena, lo que hay que mantener al paciente con vida. Yo por eso creo que, por ejemplo, unas medidas del Banco Central como la del encaje legal para préstamos, al menos que sean para refinanciamiento a un más largo plazo, no van a ser efectivas. ¿Por qué? Porque nadie va a endeudarse ahora en estos momentos de tanta incertidumbre Y la para ir gente no paga ahora, Héctor, para ir a tampoco. comprar un carro y Ni a todo. endeudarse ni a pagar. Ni Sí, a endeudarse ni a pagar tampoco. sí. Entonces, Digo mira, yo. hay otro punto que me gustaría enfatizar, que es algo que mencionó, creo que es Rafael, que es lo de las pequeñas y medianas empresas. Mira, hay muchas de esas empresas que van a través de Adopen, de Ademis, y que el gobierno podría crear un fondo de garantías para, para financiar esas empresas y mantenerla viva por los próximos 4, 5, 6 meses, pero con una garantía. ¿Y cuál es la ventaja de la garantía? De que la garantía no aumenta el endeudamiento del gobierno porque es contingente a que la empresa quiebre. Y si la empresa no quiebra, entonces las Adopen, ADEME y todo ese tipo de cosas van a poder cobrar los préstamos y esas garantías van a desaparecer. Entonces, al menos que
quiebren, entonces sí se aumenta la deuda. Y yo creo que es algo que también debe hacerse con el sector de mediana empresa, restaurantes y todos esos comercios que Claro. van a necesitar de la ayuda gubernamental en estos momentos críticos, pero a través de garantías que le permita, que le exija también mantener un porcentaje de los empleados trabajando. En nómina, Sí. digamos. Y Porque que, el tema de la cuarentena, digamos, que es una pregunta que le quiero hacer a los tres. Estamos teniendo vamos a decir, un periodo que culmina en esta primera fase, digamos así, o segunda, como le dicen mucha gente, el 15 de abril. Pero tenemos que asumir que el pico del contagio ha sido achatado, digamos así, y que ya no hay un riesgo. Pero esto pudiera suceder como no. Ergo, que el periodo del 15 de abril pudiera extenderse a más días. ¿Cómo lo ven ustedes? mira, yo creo que el problema aquí es un problema de medición. Yo no creo que el gobierno tenga una idea bien formada de cuál es el número de infectados, cuál es el ritmo de contagio. Entonces, lo importante es que el gobierno emprenda una fuerte campaña de testear, de hacerle pruebas a las personas para ver qué está ocurriendo en el país. Hasta tanto, básicamente es un riesgo tú salir a la calle. Claro, absoluta. Y la gente lo percibe así. ¿Qué dice Rafael sobre esto? Rafael, el tema de la cuarentena, el pánico sobre el tema de que no me quiero enfermar, pero también el empleado, vamos a decir, la persona del día a día que necesita producir su comida del día y necesita salir a la calle. ¿Cómo lo ves? ¿Qué va Mira, a pasar con esta cuarentena? en una economía informal y en una economía donde los cuentapropistas son tan grandes, esa gente que todos los días tienen que vender aguacates, verduras pues, en la calle, que tienen que salir a la calle a hacer trabajos de plomería, de trabajos de banistería, trabajos diversos, en una economía como nuestra, de un nivel de desarrollo de la fuerza de trabajo tan precaria, donde la gente no es el empleado de una empresa que tiene un seguro de salud, un seguro de vida. Las necesidades hablan más que el pánico, los riesgos. Claro. Fíjate, hay gráficos que muestran que donde quiera que han dicho que van a dar una tarjeta de solidaridad, se desbordan la gente. En el megacentro hubo prácticamente una acción digamos, de abordaje a través de las vallas para ir a buscar una tarjeta que no era cierto que estaban. Y bueno señalar, Rafael, escúchame, que la vicepresidencia y esos organismos que manejan la tarjeta han señalado que todo va a ser a nivel electrónico, a nivel de contacto, no presencial, para que la gente no se deje engañar con esto de querer ir a un sitio físicamente hablando. Claro, mi preocupación es que si bien es cierto que hay un dilema entre ir liberando las medidas de, digamos, de acuartelamiento, de cuarentena, lo cierto es que a medida que pasa el tiempo, el hambre, por decirlo de alguna manera, tiene la fuerza de salir a la calle y si no me mata el virus, me va a matar el hambre. Y en un determinado momento eso puede ser incluso motivo, como ha pasado en otros países, en el sur de Italia, por ejemplo, de gente que se organiza para ir a asaltar un colmado, para ir a asaltar un centro de provisiones. La desesperación en nuestros países puede ser un caldo de cultivo muy peligroso para la descomposición social. Es decir, nosotros estamos en una crisis de salud, estamos en una crisis política porque estamos en medio de un proceso electoral y estamos en una crisis económica. Lo que yo espero es que las medidas que puedan contener esa situación de desesperación no lleven esto a una crisis social, porque una crisis social no tiene manera de detenerse con palabras, es decir, son con hechos muy concretos, la gente necesita apoyo. ¿Hay alguna posibilidad de vislumbrar un final al tema cuarentena? ¿O todavía pudiéramos decir que ningún ser humano puede proyectar cuándo va a terminar este tema de confinamiento y de distanciamiento social? Pregunto. Yo no lo veo, yo no sé si José Alfredo, que defiende tanto las libertades,
pudiera prever que las libertades de movimiento de las personas y de hacer sus negocios diarios pudieran ya ser liberadas, porque ahora hay una política contra la libertad del movimiento. Absolutamente. Y que todos hemos decidido respetar de manera voluntaria porque creemos que es lo que hay que hacer. Estamos asumiéndolo como nuestra responsabilidad social. Pero ¿hasta cuándo? Pregunto yo. ¿Qué dice José Alfredo? No sé, pero yo creo que estas son cosas que son insostenibles. Por ejemplo, no veo que esto llegue a 45 días de cuarentena, 45 días en esta situación. Y corroboro ahí con lo que dice, a menos que tendría que ser muy efectivo el gobierno para realmente no se prende esa chispa, que las ayudas realmente lleguen, que todo pueda aguantarse. En eso también el país, somos un país pequeño que vamos a tener también que ver qué pasa mucho en las grandes economías. Por ejemplo, Estados Unidos está realmente... Que está todo el mundo con el mismo problema. Está todo el mundo con el mismo tema, entonces, pero realmente nuestro caso particular es que 45 días sería, ahí tiene un gran reto a las autoridades realmente de 45 días, pero al 15 de abril, ¿cuántos días llevamos ya? 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas, o sea, 45 días estamos hablando de 3 semanas más, digamos, 3 a 4 semanas. 2 o 3, ay Dios mío, qué matemática. Sí. Señores, el caso es que... Mira, yo creo, Lili, que esto va para largo, hasta que no se descubra una vacuna. Y lo que yo creo que el gobierno ha sido efectivo con lo del toque de queda, las medidas de distanciamiento social, pero también debe focalizar sus esfuerzos en resolver esos problemas de esos sectores, en los mercados donde acuden muchas personas que necesitan de vivir el día a día, lo mismo la gente que está en frutería. Es decir, ahora es el momento de tú ingeniarte medidas, y no medidas, sino soluciones para que esas personas sigan operando, minimizando el contacto social, ¿no? El momento de la innovación y de crear nuevas soluciones ha llegado. Vamos a tomar el caso de los restaurantes, y aún los restaurantes de lujo. Yo creo que en los próximos meses va a tener que orientarse hacia un tipo de delivery, de llevar comida de calidad a personas que estén dispuestas a pagar por ella. Y entonces personas que perdieron... Pero el volumen, Héctor, el volumen se reduce no necesariamente. Aunque el costo se reduce también porque no hay un establecimiento con luz, con energía. Sí, con energía, pero por ejemplo la persona que estaba antes como motorista llevando personas, ahora podría pasar a emplearse como delivery llevando comida a ciertos lugares. Es decir, es un momento en que nosotros nos tenemos que ir a adaptar para el próximo año. Tampoco contemos con que el sector turismo se va a normalizar. Vamos a una pausa, Héctor, y luego regresamos para puntualizar, digamos, cuáles serían las conclusiones finales que los tres pueden darnos ante esta, vamos a decir, preocupación multitudinaria sobre qué va a pasar también, no solo con nuestra salud, sino con la economía a nivel del dolor del bolsillo. Vamos a una pausa y volvemos.